Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Pues ahora seguimos adelante y vamos a hablar de cine. ¿Recuerdan ustedes hace unas semanas hablábamos con Román Rodríguez? Y recuerdo que al principio del programa le decía, digo, Román, te acabo de ver ayer en una película, un adelanto de la película de Quesada, y me estaba comentando, sí, yo estaba allí en aquella época y tal. Efectivamente. Bueno, pues de esa película, la que habíamos estado hablando, comentando un poco con Román, vamos a hablar ahora. ¿Se acuerdan ustedes de Javier Fernández Quesada? De aquella historia, ¿no? Terrible historia, asesinado en la universidad hace ya bastantes años, ¿no? Y Iván López, que es nuestro siguiente invitado, que es cineasta, es el director de la película, en fin, él comentaba en ese acto que la tenía en la mente, él duró no sé cuántos años en llevarla a cabo, ¿no? Vamos a preguntarle y a conversar con él acerca de esa película que próximamente estará, aunque ya hay algunos adelantos, Quesada, la verdad del silencio. Iván, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Iván, decía yo que la presentación que habías hecho de la película Quesada, la verdad del silencio, que bueno, que yo creo que esa presentación se han hecho también en otras islas, no solamente aquí, ¿no? Sí, digamos que es un cineforum que hemos llevado en Fuerteventura, vamos a hacerlo también en La Palma, en Gran Canaria lo hemos hecho, en Tenerife, un poco para presentar el proyecto de cara a la gente y porque también hemos llegado a ese compromiso con las instituciones que nos han ayudado para finalmente colaborar en el documental. Entonces ha sido una primera piedra de toque para que la gente conozca cómo es el proyecto del documental, cuánto tiempo nos ha llevado, para que tomen conciencia un poco de la relevancia que tiene, para ya estrenarlo el 12 de diciembre en el Paraninfo Universitario de la Universidad de La Laguna. El 12 de diciembre, que eso es una cita obligada, que coincide justamente porque el 12 de diciembre, Iván. El 12 de diciembre porque, bueno, fue la fecha en la que murió Javier, el 12 de diciembre de 1977, y bueno, lo tuvimos claro desde el principio, o sea, tenía que ser esa fecha y además en el Paraninfo, que es apenas 50 metros de donde él cayó y murió. Y donde todavía están los disparos, ¿no? Sí, y tienen también allí, hay varias placas ya del recuerdo al suceso que están allí en el mismo hall de la universidad, sobre todo para los oyentes que nunca han estado allí. Claro. Bueno, es un lugar histórico de la transición ya en Canarias y también de la propia universidad y de La Laguna y de Tenerife y de todo el ámbito nacional, ¿no? Total. Iván, nos está escuchando seguro mucha gente que pertenecía a ese momento, ¿verdad? Sí. A ese momento que en aquel momento también era importante porque La Laguna era un punto de encuentro de todos los estudiantes del estudiantado canario, ¿no? Todo el mundo, yo creo que era el punto en el que convivíamos estudiantes de todas las islas, ¿no? Pero a partir de ahí, de tantos años que han pasado, a mí me gustaría que contaras un poco, porque hay mucha gente quizá de las nuevas generaciones que no conozcan esa historia. Y sé que es así porque mucha gente, en fin, más cercana ahora, ¿no? Desconoce qué pasó. ¿Quién es Javier Fernández Quesada? Bueno, Javier era un estudiante, como otro cualquiera. Él era de Las Palmas de Gran Canaria y claro, por aquel entonces, en el 77, solo había una universidad en Canarias, que era la Universidad de La Laguna. Entonces él estudiaba aquí biología, estaba estudiando biología, y ese día, el 12 de diciembre, se había convocado en Tenerife una gran huelga general auspiciada por varios sindicatos que se unieron y se llamaban Sectores en Lucha, que englobaba pues a los trabajadores del transporte público, del hielo, o sea, que trabajaban en fábricas de hielo, también en tabaco, ¿no? Que aquí en Canarias antes la industria del tabaco era muy potente. Entonces, bueno, se organizó una gran huelga general. Por aquel entonces la mayoría, muchos sindicatos eran independentistas, el independentismo estaba muy creciente en esa época, pues bueno, había muerto
Franco en el año 75 y bueno, estábamos en un periodo de transición en la cual pues bueno, mucha gente empezó a reivindicar este tipo de ideas y bueno, eso era estaba muy perseguido. Entonces bueno, se armó un gran revuelo ese día en La Laguna, en las inmediaciones de la universidad, pero Javier había ido con su novia a presentar unas dudas para un examen que tenía su profesora en la universidad, que estaba allí en el edificio central, y bueno, se encontró con muchos estudiantes que estaban allí pues reivindicando y ayudando a los trabajadores en su protesta. ¿Qué pasa? Casi todos los testigos que estuvieron allí pues relatan lo mismo, que en un momento determinado llega un destacamento de la Guardia Civil, se bajan y a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, hora arriba abajo, entran en la universidad, los estudiantes les estaban increpando, incluso les tiraban piedras y tal, pero entran disparando a ráfagas y no al aire, sino, según relatan muchos testigos, disparando a la fachada y disparando a los estudiantes, ¿no? Porque los guardias civiles sí que después declararon por escrito que les ordenaron disparar al aire, nunca dispararon al frente, pero lo que está claro es que allí murió alguien, ¿no? Y fue Javier. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. Javier estaba en la escalinata en ese momento cuando la policía entra disparando y, bueno, le llega una bala que le atraviesa el corazón. O sea, no es que sea una bala perdida, es que el disparo fue certero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucedió ese 12 de diciembre y a partir de entonces, bueno, se intentaron buscar, se intentó buscar una responsabilidad de quién había matado, pero después de 46 años eso no ha quedado claro ni justificado ni siquiera ha sido condenado, ¿no? O sea, quedó en el aire, o sea, no se sabe a día de hoy quién fue la persona física que mató a Javier. Y además de las responsabilidades políticas pero que aquel entonces ostentaba el gobernador civil de la isla, que era Luis Mardones, también Martín Villa, que era el ministro de Interior, y los mandos que estuvieron allí de la Guardia Civil, ninguno fue, digamos, citado, ¿no?, de esa manera. Porque alguien habría tenido que dar la orden, ¿no? Sí, claro, porque justamente Luis Mardones creo que se estrenaba ese día como gobernador, ¿no? O algo así. No. Luis Mardones había sido elegido gobernador civil el día 23. Las fechas soy malos, las tengo apuntadas, pero el 23, quiero recordar que era el 23. No sé si era ese. O sea, que llevaba poco tiempo, ¿no? Llevaba poco, sí. Realmente había sido ese año mismo. No sé si era el 76 o el 76, tengo que mirarlo porque lo tengo en el documental, porque yo tengo sujeto tantas fechas que a veces la memoria se va. Claro. Pero bueno, sí, llevaba muy poco como gobernador y bueno, él comandaba, era el responsable de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, que la Guardia Civil también es del ámbito militar, ¿no? La orden, bueno, él dijo que se actuara con dureza, pero claro, allí cuando un mando de la Guardia Civil entra y él decide empezar a disparar o que sus agentes empiecen a disparar, pues bueno, ahí está, hay mandos, ¿no? Hay muchos culpables, ¿no? No solo uno, sino varios, ¿no? O sea, pero aquí no aparece ninguno. ¿Quién fue el que disparó? Claro. A ver, están los nombres de los mandos, ¿no? Pero lo que es cierto es que ninguno, o sea, declararon en la comisión a posteriori, ¿no? Por escrito. Que se hizo en el Congreso de los Diputados, pero al final no se llegó a nada, o sea, no se llegó a ningún tipo de conclusión. Nadie sufrió ningún tipo de no voy a decir represalia, sino de condena por lo sucedido. O sea, Javier murió y ya está. O sea, se fueron como de rositas, ¿no? Sí, de hecho, muchos de ellos fueron condecorados a posteriori, ¿no? Los años a posteriori. Entonces, claro, es una injusticia por sí que no quedara condenado, o sea, porque la familia realmente tuvo mucho tiempo intentando pues que esto se condenara, pero bueno, después de tantos años haya quedado, ¿no?, la figura icónica es tremendo. De este asesinato y es una injusticia que nunca se llegó a condenar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención, que después de tantos años nada de esto saliera todavía al aire y sobre todo el compromiso de que no se quede en el olvido para que esto no vuelva a ocurrir y para demostrar que 46 años después y después de la muerte de un dictador
hay muchas zonas oscuras que no se han clarificado, ¿no? Es que da la impresión a veces de que aquí no pasó nada. Y aquí cayó gente. Claro, aquí hubo muertos con esta historia. Claro, esa es otra de las cosas que nosotros queremos un poco dar en la visión del documental, ¿no? A las nuevas generaciones, como tú hablabas, ¿no? Sobre todo que sean conscientes de cuál era la circunstancia en Canarias. Bueno, en este caso nos centramos en La Laguna, en esa época, en el año 77, que parecía que todo iba bien, que iba a haber una constitución, que Franco había muerto, que todo iba bien, pero costó muchas vidas, ¿no? Y la propia muerte de Javier no solo evidentemente ha afectado a su familia a lo largo de los años, sino que hay mucha gente que quedó marcada por esa muerte. O sea, y salen en ese documental, hay estudiantes que lo vieron, personas que estuvieron allí y que indirecta o directamente lo sufrieron, que cambió su vida esa muerte, ¿no? O sea, muchos dejaron de estudiar, otras personas mantienen ese trauma de aquella época, de cómo vivieron esa época. Entonces, bueno, hay que contarlo, ¿no? Sobre todo que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió, claro, para que sepan de dónde venimos y lo que está ocurriendo hoy en día también en este país, ¿no? Sí, que no se aleja mucho de lo que ocurría por aquel entonces, eso sí, en un estado un poquito de más calma en cuanto a violencia, porque de momento no ha habido ningún muerto, de momento, de manera violenta, pero bueno, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Total. Yo tengo una amiga que dice, yo recuerdo ver subir a la Guardia Civil porque yo vivía por ahí, ¿cómo se llama? Barreto, Delgado Barreto. Ver subir la Guardia Civil por las escalinatas de la universidad y tal. Luego también tuvo que ir a declarar, porque era, claro, debe ser porque la Guardia Civil, al ser militar, en un juzgado militar, en capitanía. Pero aquel yo creo que fue como una pantomima de alguna manera, como dice aquí mi compañero. Sí, o sea, si el sumario, está el libro de Rosa Burgos, y además los papeles del sumario están publicados en la revista El Observador, que Rosa Burgos, la investigadora que logró conseguir el sumario, un sumario que recordemos que es secreto, o sea, ella lo consiguió en el Congreso de los Diputados y lo ha publicado. Esos papeles están disponibles para todo el mundo en la revista El Observador. Si tú lees todo el sumario, realmente te ríes un poco de las preguntas que hacían a los testigos, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, parecía un paripé, o sea, era, pues bueno, para cumplir el expediente... Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas? O sea, por ejemplo, por tener una idea, más o menos. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, por tener una idea, le podría No hacer? lo sé, o sea, no te lo puedo decir porque... Pero vamos, que eran preguntas así... Pero todas. eran preguntas Sí. absurdas que tú dices, Sí. pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no van ustedes directamente al grano a lo que realmente es importante de este testigo que dice haber estado allí viendo los sucesos? No hay preguntas que cualquier persona, cualquier juez, cualquier abogado haría para intentar descubrir o por lo menos testificar todos los puntos de vista. Entonces, bueno, esa es por lo menos te lo estoy hablando desde el punto de vista personal, después de la lectura del sumario y también de la comisión de encuesta, ¿no? Da la sensación de que realmente no se quería llegar al fondo de los hechos, ¿no? Esa fue un poco, por lo menos, la sensación que a mí me quedó. Mira, y tú antes decías que eso es lo que le había marcado a muchísima gente, y había gente que ni siquiera... O sea, porque tú has intentado llegar hasta un punto en tu investigación para la película, ¿no? Y había gente que no quería saber más nada del tema, no quería ni que se lo nombrara, de tan mal que lo ha pasado, ¿no? Hablabas en aquella exposición recuerdo un señor que estaba sentado y habló de un tema, vamos, que tuvo que ir hasta con profesionales porque él no podía superar aquella historia, ¿no? Sí, de hecho en una de las exposiciones, bueno, hemos visto mucha gente que estuvo allí, lo dice, ¿no? Que tenían el trauma ese, ¿no? Y que tuvieron que ir a terapia porque, claro, sufrieron aquel día, vieron aquel muerto y no lo habían superado en ese sentido, ¿no? Les tocó de alguna manera. Caso también, por ejemplo, yo lo cito también, y Rosa Burgos, caso de Domingo Acosta, ¿no? Que es un estudiante que estuvo al lado de la muerte de Javier, es el que más próximo estuvo cuando cayó Javier. Yo intenté hablar con él,
y a través también de su mujer, pero él no quiere recordar, no quiere recordar por una cuestión de que bueno, le afectó muchísimo, y yo lo respeto, evidentemente, ¿no? Claro, Yo lo intenté claro. en muchas ocasiones y hay que respetarlo, cada uno decide olvidar o no quiere recordar porque, bueno, afectan. Entonces, bueno, llega a esos extremos, ¿no? Es muy difícil y sobre todo después de 46 años que todavía haya gente que le pides hablar y no quieren hablar, o por trauma o también por miedo, ¿eh? O sea, Claro. que es increíble, increíble. Pueden ser las dos cosas, claro, claro. Y fíjate, el día de la exposición del foro, recuerdo que era un día que yo creo que el día anterior o así había muerto la madre de Javier, ¿no? Sí, yo no recuerdo la fecha, pero Sí, hacía pero, prácticamente el día anterior había muerto sí, Dolores, que... Tremendo, ¿no? Sí. Sí, la madre se fue sin realmente conocer el nombre de quien mató a su hijo. Ella, bueno, la última vez que yo pude estar con ella fue en 2018, no recuerdo si 2018 o 2019. Ella realmente ya estaba en paz un poco con todo lo que había pasado con su hijo, porque también ella había perdido a otro hijo también de manera violenta, en la calle. Su marido también, era una mujer que había sufrido muchos palos, ¿no? A lo largo de la vida y tú la veías que mantenía una serenidad cuando hablaba del caso de Javier, que era encomiable. O sea, eso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, cómo la mujer dentro de todo ese trauma había aceptado lo que había traído a la vida y lo ha llevado de una manera que yo no podría, o sea, yo no podría haberlo llevado así, yo hubiese caído en una depresión o en cualquier otra cosa, ¿no? Pero la madre, por lo menos la sensación que a mí me dio es esa, ¿no? Que lo llevaba de una manera, no sé cómo definirlo. Sí, había hecho como una resiliencia, porque si le tocó lo de él, le tocó lo del otro hermano, lo del hijo también y lo del marido. Sí, de hecho la madre tiene especial protagonismo, sobre todo en la primera parte de la película, del documental. Está dedicado también ya a ella por todo lo que aportó también y bueno, es una historia triste de una familia, no solo de Javier, sino de la propia familia, y que nos tiene que hacer reflexionar, porque sí, muchas veces políticos y la gente dice que bueno, que son las consecuencias después para el interés general, pero es que al final es la pérdida de una persona humana y todo lo que eso afecta a otras personas humanas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene nuestro documental. No solo contamos la película desde el punto de vista estricto de cómo sucedió los hechos, el caso, toda la investigación a posteriori, todo lo que ha pasado en estos últimos 46 años desde su muerte, sino también le damos un punto de vista humano, de cómo era la figura humana y cómo es el humanismo que desprende este caso para que la gente entienda que la violencia no es el camino para nada. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Claro. Iván, antes hablaste del tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó desde el día que se te metió en la cabeza de investigar esta historia hasta materializarla? ¿Cuántos años pasaron? Son básicamente 15 años. Yo la primera vez que levanté la cámara fue para la inauguración de la plaza que se le dio su nombre en La Laguna, y eso fue en diciembre del 2008, creo recordar, 2009, no lo tengo muy claro, 2008 sí, porque yo en enero, después en 2009 fui a entrevistar a la madre a Las Palmas de Gran Canaria, y es cuando comencé, pero sí llevaba ya un par de años antes, desde 2007, un poco rumiando la idea de poder hacer algo con eso, ¿no? Porque yo estaba estudiando periodismo en la universidad y claro, viendo ahí la placa y todo lo que había sucedido en la propia universidad, pues empecé un poco a leer sobre Javier, el libro de Rosa, y bueno, empecé a documentarme sobre el caso y después decidí, pues bueno, voy a intentar hacer... Al principio empecé a grabar con la intención de hacer un corto explicando un poco lo que había sucedido, pero después cuando ya empecé a entrevistar a la madre y la madre me llevó a otras personas, a su hermano y después a testigos, etcétera, dije, no, esto hay que hacer una película porque esto hay que contarlo de otra manera, ¿no? Claro. Y así fue, ¿no? Hace 15 años que comencé. Mi madre. Ya para finalizar, Iván, ¿por qué le pusiste el nombre La Verdad del Silencio? Porque en el silencio de las personas que saben quién mató a Javier Fernández Quesada se encuentra la verdad. Así de sencillo, o sea, no hay más. O sea, los que callan, las personas que lo saben y han callado,
saben la verdad. Entonces, bueno, por eso se llama La Verdad del Silencio. No estoy citando a nadie, pero bueno, Sí, no. está claro que hay muchísima claro, gente que lo sabe. O sea, claro, es pero- imposible que nadie haya sabido quién mató a Javier porque hay gente que lo sabe. O sea, partiendo de los guardias civiles que estuvieron ahí, ¿no? A ver, tanto no puede... ¿Y eso al final se A le ver. dio un carpetazo o qué pasó? Sí, se le dio un carpetazo. Fue sobreseído Qué fuerte. y se ha dado carpetazo. Se intentó, se puede intentar a través o se ha podido intentar a través, como ha hecho esta jueza argentina, meter dentro de un grupo de asesinatos que puedan ser de lesa humanidad, pero es muy complicado porque al final muchas veces no llega a eso. Se puede meter o reabrir la causa dentro de una causa con otras, pero de manera individual es muy complicado. Y es que es muy fuerte Y es también. más, o sea, también es verdad que, o sea, nosotros, o por lo menos damos por hecho, porque es que así lo demuestra las balas y todo lo que había allí, que los disparos fueron causados por la Guardia Civil, pero que todavía hay gente que sostiene las teorías, y eso también está en el documental, que tampoco quiero spoilear mucho, que no fueron la Guardia Civil, sino que había pistoleros allí que causaron la muerte de Javier, ¿no? Pero eso nunca quedó demostrado y de hecho Pero no hay, Mardones, por no hay ejemplo, pruebas. Mardones, por ejemplo, nunca dijo que nunca había admitido, sí, que era la Guardia Civil. Sí, efectivamente, él se fue a la tumba admitiendo que no estaba demostrado que había sido la Guardia Civil, o sea, sostenía esa teoría de que podía haber sido otras personas y se intentó buscar argumentos para sostener esa teoría en su día, pero no hubo argumentos sólidos, ¿no? Nunca hubo argumentos sólidos, cuando sí había más argumentos sólidos por el otro lado, ¿no? En la teoría de que pudo haber sido la Guardia Civil, porque allí hubo más de 200 disparos, casquillos de bala, y bueno, hay muchísimos testigos que corroboran visualmente que vieron en las escalinatas a varios guardias civiles apuntando hacia las escaleras, ¿no? Entonces, bueno, es mucha casualidad que entre la Guardia Civil y de repente allí también haya un pistolero y más. En blanco y botella, vamos, que es... Claro, es que parece ciencia ficción, ¿no? Eso que han querido contar y debe ser también terrible, ¿no? Supongo yo, porque claro, entre toda esa gente hay gente que sí sabe quién fue. Y callar eso, después de tantos años, no digo yo, después de tantos años, si todavía están vivos. Nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir, pero cargar con eso emotivamente también sería... ya han pasado los años, no sé. Irte también, otro que se va a la tumba con el tema, ¿no? Sí, un poco eso ocurre, o sea, sí, hay gente que lo carga toda su vida y se va con eso y así se va, o sea, ahí está la verdad, ¿no? En el silencio, por eso el título del documental. Claro. No podemos hacer nada, nosotros lo que podemos hacer es exponerlo y que a través de no olvidar a Javier, tener la esperanza de que alguien y su conciencia diga, bueno, quiero irme tranquilo y quiero hacer justicia y decirlo. Que tampoco es el fin último que yo buscaba con el documental, pero si hay una esperanza para por lo menos que queden tranquilos, no sé si la familia, los hermanos quedarían tranquilos si se supiera realmente quién lo mató, yo entiendo que sí, por lo menos que se fueran también tranquilos, ¿no? Y ya está, o sea, ya han pasado 46 años, no lo sé, no lo sé, o sea, eso ya depende de cada uno, pero esa es la esperanza que siempre tienes, ¿no? Sí. Tremendo, Iván, pues nos veremos por ahí el día 12 de diciembre, que si no tal... y me imagino que solamente se va a estrenar ese día o como cuál es a ver, en principio el preestreno va a ser lo llamamos preestreno el día 12 en el Paraninfo. Y después tenemos que ver porque al ser una película, la distribuidora con la que estamos hablando hará un paso por festivales, que no sabemos a qué festivales va, pero sí la idea es que a lo largo del año que viene la película se estrene también en Las Palmas, evidentemente, y que haga una gira por toda Canarias, ¿no? Vamos a hacer cineforums por toda Canarias y también, pues bueno, mostrarlo en los institutos, bueno, todo lo que sea posible, ¿no? Entonces la gente va a tener oportunidad de verlo, o sea, nosotros vamos a pelear porque se vea, y además nuestra intención no es, lo hemos dicho desde el principio, la película no nace con una intención comercial en absoluto, ¿no? Nace con la intención de que pueda ser mostrada. Evidentemente, Lamberto Guerra, como yo, que hemos trabajado
pues sí, hemos tenido que cobrar algo de dinero porque cuesta dinero hacer este festival, perdón, esta película, pero para lo que es después la distribución, casi todas las digamos las proyecciones van a ser gratuitas, ¿no? Salvo que alguna sala, pues por temas personales, pues pidan hacer entrada, pero nuestra idea es que no. Después ya si suba a las plataformas y eso, pues bueno, lo ideal es que esté al final en una plataforma para que lo pueda ver no solo la gente aquí en físico, sino en todo el mundo, ¿no? Que sea un poco qué bueno, qué bueno. Pero no es la finalidad última sí, ser comercial, ¿no? Pues nada, Iván, aparte que también te felicito por el tema del Cineforum. A mí me pareció tan interesante después de ver el poder compartir. Me recordó tiempos pretéritos, ¿no? Pero esa historia está súper guapa de comentar en la gente y tal. Está genial, está genial. Pues nada, Iván, gracias por haber estado. Nada, a ustedes por el interés y nada. Y ya nos veremos por ahí el día 12, ¿vale? El día 12 nos vemos. Sí, gracias. Gracias. Chao, adiós, chao. Bueno, esa es la historia de Javier Fernández Quesada, ¿no? Para mucha gente que no lo sepa y otra gente que sí. Y ahí está la peli que no se la tiene que perder nadie. Bueno, nos vamos de nuevo con un